Señor comisionado, ¿cómo me lo va? Bien, gracias a usted. Bien, muchas gracias. Pues bueno, aprovecho para presentarme otra vez. Soy Luis Amaya, soy periodista de la División Digital de CNN. ¿Cómo me lo va? Bien, gracias. Se escucha un poco intermitente. ¿Intermitente? ¿Me escucha mejor ahí? A ver. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí escucho mejor. Ok. ¿Podemos comenzar entonces la entrevista, señor comisionado? Sí, cómo no, sí. Comisionado Velázquez, la labor de la CICIG ha sido, digamos así, como más publicitada en los últimos 2 años, primero por los efectos que tuvo un caso, que fue el caso La Línea, y ahora viene siendo también muy informada por el caso en el que han salido detenidos el hijo del presidente Jimmy Morales y su hermano. ¿En qué radica el éxito de la CICIG y de la gestión también conjunta con el Ministerio Público? Yo podría destacar de esa investigación de La Línea y otras que son de igual o mayor contundencia y reveladoras de estructuras criminales en el país. En el caso del Registro General de la Propiedad, particularmente en lo que tiene que ver con el hijo y el hermano del presidente de la República, son asuntos, lo relacionado con ellos, realmente menores, que no podría compararse de ninguna forma con temas como los de las investigaciones que mencionaba. El caso de cooptación del Estado, que se presentó en el mes de junio del 2016, que revela como con mayor amplitud de qué forma el Estado guatemalteco fue capturado por redes y estructuras criminales. ¿En qué radica que esto haya generado una cierta transformación también en el país, o que haya unas voces que reclaman transformaciones? Yo creo que frente a una situación de corrupción estructural que ha vivido Guatemala, el que en estas investigaciones que adelantamos con el Ministerio Público hubiéramos podido demostrar con elementos de convicción muy fuertes que altos funcionarios del Estado y sectores diversos del país estaban comprometidos con actos de corrupción, con actos ilícitos, generó una cierta recuperación de la esperanza de los guatemaltecos en que sí era posible luchar contra la corrupción, que sí era posible luchar contra la impunidad, y eso elevó el interés nacional y también internacional mirando a Guatemala, de qué forma empezó a reaccionar su sociedad en el 2015 a partir específicamente de ese caso de La Línea, y ha mantenido más o menos la atención, por lo menos regional, precisamente porque, continuando con investigaciones de diversa clase, hemos continuado también mostrando de qué forma se ha producido esa captura del Estado en todos sus niveles. Investigaciones, por ejemplo, que tienen que ver con magistrados de la Corte Suprema de Justicia o con funcionarios judiciales en general, jueces y magistrados, pero también con el Congreso de la República o con el gobierno. Eso ha generado una confianza adicional, claro, en el sentido de que afirman que sí es verdad, como lo venimos sosteniendo la fiscal general y yo, que aquí no investigamos selectivamente, que no hay miramientos, que no hay exclusiones, sino que en la medida en que adelantamos
investigaciones que nos generan resultados, esos resultados siempre son presentados ante los jueces. Comisionado, precisamente de eso lo acusan algunos de sus detractores y también detractores de la fiscal Telma Aldana, de que no se han investigado ciertos casos, y también hacen una acusación sobre la cual prácticamente la CICIG se estaría tomando la justicia en Guatemala, y que habría una especie de concesión de soberanía. ¿Qué tanto de concesión de soberanía hay en el hecho en que un ente como la CICIG, que es un ente de Naciones Unidas aprobado por el Estado guatemalteco, actúe? Yo creo que no hay ninguna concesión de soberanía. De un lado, porque no es que el Estado guatemalteco acepte, sino que fue el gobierno guatemalteco el que solicitó, sí, desde el 2004 con el intento inicial de CICIAX, pero que se consolidó en el 2006 ya con la creación de la CICIG, por una petición del gobierno de Guatemala, en la que además participó para su aprobación tanto el Congreso de la República como la Corte de Constitucionalidad, y que desde entonces, 2009, 11, 13, 15, ha sido prorrogada por voluntad del gobierno de Guatemala, que es quien siempre tiene que tomar la iniciativa, y así está previsto en el convenio, que es el gobierno de Guatemala, el presidente de la República, quien le solicita al secretario general de Naciones Unidas que se haga esa prórroga. De manera pues que, como un primer elemento, esto no es una comisión que haya sido planeada y propuesta por Naciones Unidas, sino a la inversa. Fue el gobierno de Guatemala, por circunstancias particulares del país, que hizo esta solicitud. En segundo lugar, la manera como está previsto en el convenio es una actuación nuestra de apoyo, contribución, colaboración con el Ministerio Público de Guatemala para la identificación, desarticulación, persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y este tema de ser colaboración tiene también una significación especial. La CICIG no es un órgano de sustitución del Ministerio Público guatemalteco, sino que lo acompaña. Quien tiene la titularidad de la acción penal es el Ministerio Público. Quien puede formular imputaciones ante los jueces es el Ministerio Público. La CICIG no puede pedirle a un juez un allanamiento o una captura o una interceptación telefónica. Todo esto lo tiene que hacer es el Ministerio Público de Guatemala. Lo que ocurre es que nosotros, con la capacidad técnica e investigativa de que disponemos, colaboramos con el Ministerio Público para esas investigaciones, y entonces el Ministerio Público actúa ante los jueces, y en algunos de los casos, porque está también permitido en el convenio, nosotros intervenimos como querellantes adhesivos, es decir, nos podemos constituir también en esos procesos. Yo creo que en mucho lo que se plantea de la crítica es porque, como la CICIG puede adelantar indudablemente investigaciones profundas e independientes, eso genera un temor, y es un temor fundado en eventuales investigados que no pueden ingerir en la CICIG, que no pueden ejercer presiones respecto de las investigaciones, que no hay una posibilidad de un tráfico de influencias o de una fuerte presión que se pudiera ejercer para que se haga o no se haga determinada cosa. Y esa ha sido tal vez una de los aspectos de contribución también muy importantes con el Ministerio Público, que teniendo voluntad del Ministerio Público de adelantar investigaciones con nuestra colaboración, a quienes eventualmente resultan afectados con las investigaciones también les queda muy difícil incidir frente al Ministerio Público para que esas investigaciones queden a medias o se distorsionen o no alcance a los máximos responsables en las estructuras criminales. Pero en fin, lo que quiero destacar es que no hay en realidad un aspecto de
intervención o de injerencia extranjera en la medida en que es, para hablar en los términos de soberanía que me pregunta, porque lo que aquí el control realmente lo tiene el Ministerio Público. Por más fuerte que fuera una investigación en la que nosotros participáramos, si el Ministerio Público no presenta el caso ante el juez, nosotros no tendríamos ninguna opción. Lo que ocurre es que son casos que tienen una contundencia probatoria tan sólida que necesariamente tienen que pasar al conocimiento de los jueces. Comisionado, usted lo dice ahora, ustedes han tenido una gran interacción con el Ministerio Público y sobre todo, o sea, la gestión de la fiscal Aldana en todos estos casos ha sido muy notable, por decirlo así. La fiscal Aldana, ¿en qué radica el éxito también de ella como fiscal? Incluso ha sido amenazada por los casos que ella ha resuelto en conjunto con ustedes. Sí, yo creo que el compromiso de ella que ha revelado a través de estos años que hemos trabajado conjuntamente, el compromiso de ella en la lucha contra la corrupción es indudable. El valor en enfrentar las estructuras ha sido indiscutible. Ella misma ha dicho que en medio de toda la corrupción y de la manera como se ha desenvuelto la vida nacional, el acceso a los órganos de justicia, inclusive la propia designación de fiscal general, pues ella, y lo señaló un día en una entrevista, en una conferencia muy destacable, decía: yo misma soy producto de esa corrupción, porque yo fui elegida por el gobierno patriota del que nos hemos dado cuenta que fue una estructura criminal. Creo que el reconocimiento de realidades como esa y el compromiso que ha demostrado en la lucha contra la corrupción, el que siempre ha sido más promotora, impulsora, que no ha generado ninguna obstaculización o traba en las investigaciones que los fiscales adelantan, el no haberse sometido a presiones, el haberse independizado del propio poder que la designó como fiscal general. También en una afirmación que ella hace, mi lealtad es con la Constitución política, no con quien me nombró como fiscal general. Yo creo que todo eso es lo que la hace muy destacable y el reconocimiento que ha tenido por su compromiso en la lucha contra la corrupción. Comisionado, la semana pasada arreciaron muchas críticas en contra de la CICIG, también en contra suya personalmente. Usted es un hombre ya curtido en saber enfrentar esta clase de presiones, por decirlo así. El trabajo que usted tuvo en Colombia no fue exento de ellas cuando era magistrado de la Corte. ¿Qué piensa en general de esos señalamientos? Creo que es, como lo he repetido mucho, creo que es una defensa equivocada, que desde personas afectadas con las investigaciones asumen, en lugar de concentrarse en desvirtuar los elementos probatorios que se han recogido en su contra, entonces por lo que optan es por hacer estos señalamientos, por tratar de deslegitimar a quien está en una coordinación de la actividad investigativa en la CICIG. Creo que son campañas que buscan generar en la comunidad como la desconfianza frente a mi figura como una persona que está liderando por razón de las circunstancias, por la posición que ocupo, esa lucha contra la corrupción
y que al deslegitimar al comisionado lo que pretenden es también generar esa desesperanza, la desconfianza en la sociedad, y que se vuelva a aquellas épocas en las que la corrupción era algo normal, porque así es la vida, así son las cosas. Creo que en medio de todo esto están estos actores que ahora se encuentran afectados por las investigaciones, pero también quienes han tenido esa captura del Estado que nosotros hemos venido denunciando con las investigaciones desde el año 2014, claro, pero muy especialmente desde abril del 2015. Claro, porque esa fue la investigación que redundó en la salida de un gobierno. Exactamente, pero además en todo lo que se ha podido continuar demostrando de que no es solo el tema del presidente o la vicepresidenta, sino que son estructuras que pretendemos nosotros poder llegar a finalizar investigaciones en ese sentido. Son estructuras más permanentes que un gobierno. Son inclusive la posibilidad de referirse a estructuras que trascienden los gobiernos, que han estado por décadas en el país, pero que se han valido de poderes transitorios como los gobiernos para perpetuarse en sus beneficios, en sus garantías, en su provecho, en su riqueza, en las utilidades que han tenido con esa captura del Estado. Comisionado, decía un expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, en su Colombia natal ya en los 80s, que a la proporción había que dejarla en su mínima expresión. Y vemos un caso que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Mínimas proporciones. Vemos un caso como el de Odebrecht, en el que también Guatemala está ahí en ese caso. También Odebrecht dejó dinero en Guatemala, 18 millones de dólares. La corrupción en América Latina se está saliendo de esas mínimas proporciones, está adquiriendo características monstruosas. Yo creo que en general en nuestros países ha habido una gran, altísima corrupción. Creo que en Colombia particularmente, como se ha venido denunciando últimamente, hay una gran corrupción también, y que es necesario que, sobre todo, que la Fiscalía colombiana, pero que en general el sistema de justicia, también en Colombia el Poder Judicial, asuma profundamente, con todo compromiso y responsabilidad, las investigaciones de la gran corrupción. Lo que ha evidenciado el caso Odebrecht tal vez podría ser de qué forma nuestros gobiernos o nuestros sistemas políticos o nuestros dirigentes en América Latina han sido permeables a la corrupción. Comisionado Velázquez, ¿usted cree que ante un caso como el caso Odebrecht se necesitaría como una CICIG continental, o sea, una CICIG? No necesariamente. Los países tienen sus instrumentos para enfrentar la corrupción y la impunidad. Hay circunstancias en cada país que pueden demostrar una necesidad específica o de fortalecerse internamente o de buscar con la cooperación internacional que se generen apoyos como este de la CICIG o de la Maxi en Honduras. Lo que yo creo que debe estar fundamentalmente, más que cualquier comisión de apoyo como esta naturaleza o de una Maxi latinoamericana o una CICIG latinoamericana, lo que se necesita es que sí haya un real compromiso de los ministerios públicos o las fiscalías de América Latina y de los jueces y magistrados de América Latina en enfrentar con toda la decisión la corrupción. Creo que un factor muy importante es reivindicar o luchar por la independencia judicial en América Latina.
Comisionado, como última pregunta, hace una semana yo hablé con el presidente del Senado guatemalteco, el doctor Taracena. Él me dice que antes de la CICIG, Guatemala no encontraba las herramientas para actuar por sí sola en cuanto a la corrupción, que la corrupción, como decía Octavio Paz, ya era el sistema, no era la excepción mala del sistema, sino que era el sistema. ¿Cómo cree usted que va a dejar a Guatemala una vez que la CICIG, por alguna otra circunstancia, deje de actuar allá? Creo que eso depende de la voluntad, la decisión, el compromiso del Estado y de las sociedades guatemaltecas. La CICIG por sí propia, por sí misma, no tiene la capacidad de transformar una realidad. Se han hecho cosas como ha sido evidente, se ha actuado en la colaboración con el Ministerio Público de la manera como públicamente se conoce, pero es necesario que el Estado y la sociedad guatemalteca asuman también un compromiso y que les corresponde exclusivamente a ellos. Es de qué manera tienen que fortalecer su sistema de justicia, de qué manera tienen que fortalecer aún la capacidad material del Ministerio Público y de los jueces. Guatemala tiene 340 municipios, pero solo hay fiscalía en 34. Es decir, 306 municipios de Guatemala no tienen fiscalía. Guatemala tiene 6,5 jueces por 100.000 habitantes y la media latinoamericana creo que está en 12 jueces por 100.000 habitantes. Esa es una parte del compromiso que tiene que asumir el propio Estado guatemalteco. Pero también tiene un sistema de justicia con muchas dudas respecto de su independencia y también con muchos lunares en cuanto a su capacidad. Tiene que comprometerse y tiene que desarrollar un sistema de justicia que garantice la independencia, la idoneidad, la probidad, la capacidad de sus jueces y magistrados. Para eso tiene que transformar las instituciones actuales, tiene que generar y transformar las instituciones actuales, algo como lo que se ha venido planteando públicamente, ya está en el Congreso de la República y nosotros estuvimos comprometidos en el impulso y en el apoyo a la reforma constitucional del sistema de justicia, que tiene como finalidad precisamente esa, es garantizar la independencia judicial a través de mecanismos idóneos de selección, permanencia, promoción de los funcionarios judiciales mediante la carrera judicial que esté sostenida en concursos públicos por oposición para acceder y ascender en esa carrera judicial. Eso solo lo puede hacer Guatemala, la CICIG no puede intervenir en eso. Entonces, yo no podría decir qué vamos a dejar nosotros en Guatemala si no hay una voluntad real de Guatemala por transformarse. Comisionado Velázquez, muchas gracias por su tiempo para CNN Digital. Bueno, con mucho gusto, le agradezco a usted. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, hasta luego.